y gracias por asistir una vez más a una cita en el Teatro de la Zarzuela. Hoy es un día especial, como siempre, que hacemos un estreno, pero también un día extraño, porque seguro que os habéis preguntado por qué estamos aquí en esta plantación de caña de azúcar en la rueda de prensa. Y es porque literalmente, como hacen las compañías aéreas, hoy tenemos overbooking. En la sala, digamos, en el Ambigú, están ahora dos funciones de Juan Latino, que os recomiendo que la veáis porque realmente es muy buena. En cuanto termine, comenzamos con el desmontaje del decorado y hacemos esta noche un concierto de Borja Quiza con Rubén Fernández Aguirre sobre la música de la inmigración gallega, y solo nos quedaba el escenario, con lo cual hemos apartado un poco la plantación para estar aquí y para poder disfrutar y presentar esta obra maravillosa. Me gustaría contaros por qué desde el primer día que llegué a este teatro siempre he tenido en mi cabeza la idea de representar Cecilia Valdés, una obra basada en la novela de Cirilo Villaverde y con libreto de Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla. Pero sobre todo porque si hacemos un poco la idea de lo que es la zarzuela, me gustaría pensar que es un juego con un viaje, y que los pueblos, los habitantes, ¿no?, han inspirado melodías y versos para hacer zarzuela, y luego las convierten en propio y forman parte de su identidad. La zarzuela nació con un espíritu viajero, porque en el mismo momento que en esta misma casa donde se presentaron la mayor cantidad de zarzuelas, se estrenaron la mayor cantidad de zarzuelas, junto con otros teatros que estaban muy próximos aquí, fueron a América y viajaron en el tiempo que tarda un barco, o que tardaba, porque ahora prácticamente ya no hay, en el tiempo que viajaba, llegaban a América y realmente se repetía el éxito. Yo creo que el éxodo de tantísimos españoles buscando una tierra fértil hizo que su añoranza, su morriña, su ternura, les llevaban su música, pero también su música era llevada por cantidad de compañías de zarzuela y de cantantes que iban a América. ¿Qué pasa? Que se repite ese juego que yo hablaba antes, porque uno de los países más fértiles en esto ha sido Cuba, y otra vez se repite la extensión de la zarzuela en aquella gente que añoraba su país, pero cómo además fue incorporada y aceptada por la gente del lugar. Cuba es, creo que, el país más fértil. Tiene casi 3.000 música registrada. Solo Aunkerman, que fue director del Teatro de la Alhambra de La Habana, solo él, en los 10 años que estuvo de director, ha registrado 900 partituras. Quiere decir que esta música, este patrimonio, no solo es nuestro, sino que creo que lo compartimos con un continente que está enfrente. Y por eso, para mí, era muy importante hacer el viaje de vuelta. Y el viaje de vuelta había que hacerlo después en este teatro, que en 163 años nunca se representó una zarzuela cubana. Y Cecilia Valdés es una zarzuela muy importante, sobre todo para el pueblo cubano. Creo que es la zarzuela quizás más emocionalmente cercana a ellos. Es una zarzuela de verdad, un melodrama romántico donde conviven unos números importantísimos, arrebatadores, de un lirismo de verdad nada envidiable a tantísimas óperas, con unos pasajes de música populares, como siempre ha hecho la zarzuela, y en este caso con la garacha, el bembe, el tango congo y la contradanza.
Para mí, y así lo siento como director de un teatro público, era una obligación hacer la travesía de vuelta y representar esta obra tan particular como para el pueblo cubano, y creo que para todos aquellos que no la conozcan, porque casi todo el mundo lo que conoce es la famosa romanza Yo soy Cecilia, pero creo que es digna de descubrirla y además de disfrutarla. Para poder hacer esta obra, la verdad que he contado con unos cómplices muy buenos. El primero es a quien le ofrecí esta obra, que es a Oliver Díaz, una persona que desde el primer momento que se lo ofrecí demostró todo su entusiasmo, y que ya lo he comprobado porque he escuchado la orquesta, pero siempre supe que Oliver era un maestro que podía entender esta música, y que además, no solo por lo que baila en el foso, que es mucho, pero no lo digo por eso. Eso va inherente a... Eso va inherente a la personalidad, pero sí es verdad por la sensibilidad y el respeto, y sin ningún prejuicio, que Oliver Díaz se acerca a esta partitura del maestro Roy. A mi derecha, un director de escena que debuta en esta casa, Carlos Wagner, un hombre educado en el calor del Caribe, porque se educó en Venezuela, pero de padres alemanes, y vive en Barcelona, una mezcla importante. Hace una gran carrera de lírica en Alemania, en Francia, y también en algunos sitios de España. Yo le ofrecí esta obra el día que fui a ver su representación, una representación que habíamos hecho en la Real de Bilbao, que era de Power Her Face, lo más lejano y lo más contrario a esta obra. Pero siempre vi en él una sensibilidad, sobre todo porque vi que él en Francia había hecho Los sobrinos del Capitán Grant, y la verdad que me había conmovido su espectáculo. Ellos dos, desde el primer momento, arrancaron en este camino, que no fue tan fácil, y cuando digo no fue tan fácil porque si bien las partituras que tenemos, que son la edición de Van House, ha sido un trabajo muy complejo, que agradezco a todo el equipo para poder haber llegado a esto. Es dificilísimo encontrar las partituras, que todos se pongan de acuerdo, quién es el autor, quién no es el autor. Las malas lenguas dicen que la mitad de Cecilia Valdés está en La Habana y la mitad está en Miami, y esta guerra no va conmigo. Pero al final tenemos las partituras y aquí estamos. Y para eso, como ya había contado yo en alguna rueda de prensa, siempre había pensado que esta zarzuela la quería hacer con cubanos, sobre todo los roles de los cubanos. Y también fue una larga labor, pero estoy muy contento y les doy la bienvenida a todas y todos por estar aquí. Y voy a presentar a Cecilia Valdés, Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez, a Leonardo, que es un uruguayo que debutó en España cantando La Tabernera del Puerto, en nuestra producción, en Oviedo, pero que hace su debut en el Teatro de la Zarzuela también, que es Martín Nussbaumer, y a un viejo y amigo conocido del Teatro de la Zarzuela, que es Enrique Ferrer. En José Dolores tenemos también su debut aquí, Homero Pérez Miranda, un barítono que yo ya conocí haciéndole escamillo en Carmen, en Chile, porque es un cubano que vive en Chile, y una promesa joven que ya se ha hecho un esguince, con lo cual ya lo he regañado, que se llama Eliomar Cuello. Dolores Santa Cruz, desde el primer momento siempre lo he tenido muy claro. El día que la llamé por teléfono, hoy no está aquí lamentablemente porque no estaba como para venir, mejor que se quedó en casa, pero desde el primer día que la llamé por teléfono, debo deciros que yo normalmente cuando llamo a un cantante nunca tengo miedo. Tenía miedo, estaba nervioso, me parecía que le iba a parecer poco, que le iba a parecer mucho, que no le iba a gustar, que no iba a querer. Y ella es Linda Mirabal. Yo, siendo jovencito, trabajando aquí con 25 y 26 años, ya trabajaba de ayudante aquí, ella cantaba. Siempre me ha parecido una personalidad arrebatadora, como una gran cantante, con lo cual es un lujo también tener a Linda, que es como un homenaje a ella también. Isabel, que es Cristina Faust, y el esclavo, que es Juniel Estrada.
Hay un grupo magnífico de actores, y si me perdonan, tengo que leerlo y decir los nombres de los 13, porque es muy importante también la labor que han hecho ellos, porque es una obra que tiene mucho texto. Y entonces voy a nombrarlos, que son Alberto Vázquez, Juan Matute, Eduardo Carranza, Isabel Cámara, Lilian Paliares, Amparo de Pestre, Paloma Córdoba, Rosario Beoli, Nacho Almeida, Eliana Wilson, Dayana Contreras, Giraldo de Cárdenas y Giorvis Martínez. Y 10 bailarines que llevan la sangre del Caribe dentro, capitaneadas por Nuria Castejón. Antes de pasar la palabra, dos cosas importantes. Sabéis que alrededor de nuestras producciones siempre hacemos muchas actividades. No creo que solo se queda en la representación de un espectáculo, queda en el escenario. El mismo día 24 de enero, el mismo día del estreno, a las 12 del mediodía, haremos un encuentro entre Carlos Wagner y los jóvenes de la tarjeta joven. Esto es un plus que tienen ellos, de poder tener contacto directamente con el director para poder así contarles cómo es el proceso creativo. El 30 de enero haremos en el escenario, y ya hay confirmadas 430 personas, haremos un encuentro que se llama Las Mujeres de Cecilia Valdés. Y hablaremos de Cecilia y hablaremos de las mujeres. Y creo que va a ser realmente muy importante. Deciros que se graba, y es cosa que agradezco muchísimo, por Radio Clásica, se graba la función. Y quiero agradecer especialmente a todos los que trabajan en este teatro por hacer posible, una vez más, que el día 5 de febrero hacemos la emisión en directo por streaming, por Facebook, YouTube y página web de esta obra. Creo que no hay ninguna registración de vídeo, de imagen realmente, y es importante. Hay una. ¿De imagen? Sí, pero yo tengo una, pero que se ve bastante mal. Que es falsa, la de Paco López. No. Ah, no sé cuál es. No, es una que se hizo en La Habana en 2006. No, sí, en La Habana sí, esa la conozco. No, yo hablaba aquí. Es que aquí. Yo conozco una que cuando Paco López la hizo en Jerez, pero que es, vamos, que me la pasaron de amigos. Pero sí, hay una registración de La Habana que conozco, es verdad. Bueno, yo antes de pasar la palabra, quiero decir a todos gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer posible esto, que de verdad para mí es emocionante, pero creo que es histórico que hagamos una cena cubana y que no sea la última. Con lo cual, paso la palabra a Oliver Díaz. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que conocí algunas cosas de Cecilia Valdés, conocí algunas cosas de María Lao, del Cafetal, pero muy poco más. Una vez que me he metido de lleno en el trabajo, en la partitura, espero tener tiempo algún día de ir a Cuba y disfrutar bueno, seguro que hay muchas cosas de las que disfrutar, nunca he estado, pero entre otras cosas ir a la Biblioteca Nacional y poder ver lo que hay allí, porque una vez vista la partitura y analizada en profundidad, es absolutamente increíble la riqueza de la música. Es una mezcla única que a primera vista puede parecer, cuando uno lee la partitura por primera vez, puede parecer un poco... pastiche. Bueno, sí, aleatoria, diría yo, pastiche, entre números populares, como decía Daniel, como la guaracha, el bembé, etcétera, etcétera, entre algunos números que empiezan de una manera absolutamente operística, como por ejemplo el Gran Dúo, ¿no? Entre Cecilia y Leonardo, y algunos números que de alguna manera nos recuerdan al origen de nuestro género, de la zarzuela, ¿no? Sin embargo, cuando uno va trabajando más en la obra, se va dando cuenta que esa unión tiene absolutamente de todo menos ser aleatoria. Creo que de una manera absolutamente sutil Roig es capaz de pintar no solo cada uno de los personajes, sino cada una de las situaciones psicológicas de los personajes. Por ejemplo, este gran dúo que hablábamos, y sin ánimo de extenderme, comienza, como digo, de una manera absolutamente, arrebatadoramente romántica, con una pasión tremenda, en comparación con el dúo, por ejemplo, entre Isabel y Lincheta y Leonardo, que demuestra de alguna manera ese punto de frialdad, esa falta de pasión que sí hay entre Cecilia y Leonardo, pero inmediatamente la música se vuelve negra. Con esto quiero decir, de repente Cecilia
tiene esa visión de una niña blanca que le puede arrebatar a su amor, etcétera, etcétera, que es lo que le ha pasado a generación tras generación tras generación, y que es un poco de lo que cuenta la zarzuela, la obra. Y de repente la música se vuelve asombrosamente dramática a través de una música totalmente africana, afrocubana en este caso, pero mucho más africana. Sin embargo, por ejemplo, los números de Linda Mirabal son números de un personaje que anteriormente era una esclava, pero que consiguió liberarse, incluso hacer cierto dinero, luego terminó arruinada por circunstancias de la vida. Esa música, por ejemplo, es puramente cubana, es muy cercana al son cubana y no tiene, digamos, el peso africano, no es tan africana, ¿no? Bueno, en fin, también una música que está, si bien no construida profundamente a través del leitmotiv, sí que hay algunos motivos sugerentes. El más claro es el de Cecilia Valdés, cuando aparece siempre, pero a mí hay una cosa que me parece especialmente emotiva, que es cuando cerca del final, en el melodrama, cuando se desarrolla todo y sucede el desenlace de la obra, como el tema del destino, hay un tema que está presente siempre, y es como el tema del destino de Cecilia Valdés y toda su familia se acaba diluyendo para convertirse en el tema de Cecilia Valdés, de una manera absolutamente, como parece cosa de magos, ¿no? Lo hace de una manera increíble, con una habilidad tremenda. En fin, no me voy a alargar más, que siempre me enrollo mucho en estas cosas, pero es una partitura apasionante que tenemos la suerte de contar aquí con un elenco verdaderamente maravilloso. A muchos no nos conocíamos personalmente y ha sido un enorme placer y un lujo, y el hecho de trabajar con Carlos, que desde el inicio, cuando comenzamos en aquellas primeras reuniones hace ya tiempo, la verdad es que nos entendimos maravillosamente bien en pos la búsqueda de una idea común que yo creo que, bueno, estamos disfrutando, así que esperemos que lo disfrutéis todos vosotros también y todo el público. Gracias. Carlos. Buenos días. Para mí el gran reto de esta obra fue dónde ambientar la obra, porque hay muchos cambios de lugares. Estamos en la finca de Isabel, estamos en la finca de Leonardo, estamos en La Habana, y entonces queríamos, y no se sabía dos cosas importantes. A mí no me gustan mucho los cambios escénicos. Estaba convencido desde el principio que preferiría una escenografía única que funciona desde el principio hasta el final de la obra para poder lograr una fluidez de movimiento, porque si uno siempre tiene que esperar que entren o salgan trozos de escenografía, eso ralentiza el ritmo de una obra. Y yo quería sobre todo que fuese un ritmo muy fluido, y intenté acordarme también de mi juventud en Venezuela, y ahí me acordé de los campos de caña de azúcar. Y lo interesante también es que la economía cubana durante muchas décadas estaba basada enteramente en el comercio del azúcar. Y entonces esto realmente fue nuestro punto de partida, crear un campo de caña de azúcar con algunos elementos arquitectónicos que recuerdan a La Habana, con este color chicle rosado que al principio la gente se asustó un poco, pero creo que la combinación del verde con el rosa chicle este gastado... La gente soy yo. Realmente cuando la gente entró dijo, ¡wow! Es como Sudamérica, se siente el calor del sol, y esto para mí era muy, muy importante. Es realmente traer el calor, el olor, la textura del Caribe al teatro de la zarzuela. Y espero que lo hayamos logrado. En todo caso, las fotos de ensayo que hemos hecho, uno piensa realmente que estamos en Cuba. Y bueno, y lo bonito de esto es que permite en un plis-plas cambiarse de una finca, de unos esclavos que están trabajando el campo, a una fiesta de la alta sociedad cubana, porque solo bajan 4 arañas que brillan delante de un cielo azul, y de repente estamos en otro sitio. Y esa rapidez de cambio de lugares realmente le ayuda al ritmo y al desarrollo de la obra. También me gustaría decir, que no lo he dicho y no está bien, que contamos con un escenógrafo, un figurinista y un iluminador de gran carrera y de gran trayectoria, que son Rifail Al-Harpasic, Christopher Howard y Fabrice Quebou. Son 3 personas que realmente han hecho un grandísimo trabajo, y creo que muy unido a tu idea. Sí, de hecho, Rifail, una de las primeras obras que hice con él fue Los sobrinos del Capitán Grant en Nancy, que para un público francés habíamos decidido de traducir los textos al francés, pero toda la música se hizo en castellano, y fue un éxito increíble, increíble.
Desafortunadamente la escenografía era tan grande y tan complicada que ningún otro teatro la pudo acoger, pero hubo mucho interés y yo creo que sería interesante ver cómo la zarzuela se podría hacer más famosa en el resto de Europa. De hecho, me llamaron del Bayerischer Rundfunk en Alemania, que cada domingo hacen una hora sobre opereta y ahora están empezando también a hablar de la zarzuela. Van a venir al estreno de Cecilia Valdés e intentar de difuminar también la zarzuela en Alemania, que me parece una cosa muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasarle la palabra a Elizabeth. Cecilia Valdés, Elizabeth Caballero. Adelante. Buenas tardes. Antes de todo quisiera darle las gracias a Daniel y al Teatro de la Zarzuela por traer por primera vez Cuba a Madrid. Y la verdad que me siento muy emocionada y de formar parte de esto histórico. Me siento que no estoy cantando sola, estamos cantando con todas las sopranos que han interpretado a Cecilia. Blanca Varela, Marta Pérez, Caridad Suárez, que fue la primera Cecilia, Alina Sánchez, que vive aquí. Que quiero contar una cosa, Alina Sánchez vendrá a una función. Hoy yo la invité, pero no ha podido venir. Pero es muy curioso porque Alina, cuando la debutó, la dirigió el maestro Roy, justamente. Y lo divertido es que vive en Madrid, en la calle La Verbena de la Paloma. Esto me gusta mucho de Alina. Así que me siento muy orgullosa y muy emocionada y espero que el público del mundo y el público cubano que esté, que tengan fe en nosotros, que vamos a hacer un trabajo muy lindo porque todos estamos trabajando muy duro y queremos dar una representación de Cecilia en que todos vamos a estar muy orgullosos de presentar un poquitico de lo que es la Cuba que todos queremos ver de nuevo. Muchas gracias. Elaine. Buenas tardes. Yo como Elizabeth me siento muy agradecida al teatro por presentar esta obra que representa tanto para la población cubana, la población artística sobre todo. Yo la verdad que nunca he cantado zarzuela, siempre he cantado ópera, pero cuando Daniel me llamó sobre participar en esta pieza, inmediatamente dije que sí, porque ser una hija de Cuba que no vivió en Cuba es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de nuestros padres. Elizabeth y yo, las dos crecimos en Miami, los padres de nosotros son exiliados, y poder representar esa cultura, ese sacrificio que hicieron ellos para nosotros, la carrera que tenemos nosotros es completamente por todo lo que hicieron nuestros padres. Es un orgullo tremendo poder estar aquí con ustedes y la verdad que este equipo está completamente de todo corazón dedicado a hacer una cosa real y linda y con mucha pasión, con mucho amor, y ya estamos viendo los pases, casi todos los días estamos haciendo pases y se ve completo, ya formado lo que estamos tratando de regalarle al público, y espero que les gusten y bueno, yo le doy las gracias a todos porque es una experiencia muy especial. Gracias, gracias. Y ahora vamos con Leonardo. Empezamos con Martín Nussbaumer. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, como dijeron mis colegas y compañeras, para mí es un orgullo, para mí estar aquí, es un gran placer. Primero que nada porque, bueno, cantar en el Teatro de la Zarzuela para mí es un sueño, realmente en un lugar tan especial donde cuando yo empecé a estudiar canto, no escuchaba las grabaciones de aquí, para mí era, wow, era increíble escuchar, ¿no? A tanta gente que admiro tanto, ¿no? Y bueno, primero que nada eso es muy importante para mí estar aquí, y bueno, y segundo, cantando Cecilia Valdés, que es algo histórico, algo por primera vez que está pasando, para mí es también súper importante, y bueno, yo me siento muy cercano a la cultura cubana, tengo muchos amigos, porque yo vivo en Miami, soy uruguayo pero vivo en Miami hace muchos años, entonces mucha gente querida, muchas amistades, gente muy importante en mi vida son cubanos, entonces
realmente me siento muy, muy cercano a su cultura y la entiendo muy bien. Y bueno, para mí es realmente un honor estar aquí y estoy muy ansioso por estrenar y disfrutar de esta obra maravillosa que la vamos a hacer todos juntos con la mejor de las fuerzas. Muchas gracias. Quique Ferrer. Buenos días, me uno a mis compañeros, muy agradecido al Teatro de la Zarzuela por contar conmigo en este proyecto tan importante para el mismo teatro. Decir que para mí es un orgullo poder cantar esta zarzuela porque mi formación empezó siendo con dos maestros cubanos que residen aquí en España desde hace muchísimo tiempo, Melina López y Alberto Joya, dos grandes músicos cubanos con los que tuve la oportunidad hace muchísimos años de ir a La Habana. Gané el concurso de Ernesto Lecuona allí hace muchos años y he vivido Cuba desde dentro y su música, que es maravillosa. Decir que lo más difícil ha sido hacerme el cubano. Es muy complicado hacer. Que tampoco es, porque tú haces de criollo. Yo soy de criollo. Tampoco tiene que hacer de cubano. Es un español. Es un español nacido en Cuba, pero de padre español, pero de madre criolla. De padre asturiano. Padre asturiano. La historia es realmente muy interesante. La novela es una novela maravillosa del siglo XIX, una novela muy abolicionista, y yo les invito a que lean la novela porque es realmente interesante. Yo he tenido el placer de haber representado aquí Luisa Fernanda y haber representado, voy a representar ahora a Cecilia Valdés, ¿no? Lo hablaba con el maestro Moreno Torroba y Roy eran muy amigos y se carteaban. Y muchas veces en los ensayos, cuando he estado escuchando la música, incluso en la romanza del barítono y demás, hay momentos en los que se escucha un poquito Luisa Fernanda, en entradas de romanzas, y en la Luisa Fernanda hay momentos en los que se escucha, no sé en qué momento exactamente, pero hay momentos en los que armónicamente se escucha la Luisa Fernanda. Era un regalo que se hicieron Moreno Torroba y esto es muy bonito por lo que decía Daniel antes, ¿no? De estas músicas de ida y vuelta, y cómo un músico español y cómo un músico cubano se entendían con la música y con la cultura de los dos, ¿no? Nada, decirles que creo que van a disfrutar muchísimo. Hay momentos brillantes de música excelente en el que creo que va a ser muy difícil que nadie mueva al menos un pie o se mueva un poquito la cadera en algún momento. Pero esa música con la sinfónica de aquí, y creo que va a ser un espectáculo muy agradable para todos. Pasamos a Cristina. ¿Ya? Sí, ya después voy para... Buenos días. Nada, simplemente decir que es un placer estar reunida con este maravilloso grupo de artistas, maestros y en el Teatro de la Zarzuela. No se puede estar mejor. Y nada, que vengan preparados, como dice mi colega Quique, a bailar. A gozar. Yo, antes de pasarle a los barítonos, quería decir también el papel importantísimo que tiene nuestro coro, la dedicación y el trabajo dirigidos por el maestro Antonio Fauró, lo mismo que la orquesta, que nuestra orquesta titular de la casa, la Orca, que de verdad tienen una disposición y yo creo que un gusto. Yo creo que se lo pasan bien y están muy contentos, tanto el coro como la orquesta, con lo cual desde aquí los felicito. No en vano hay unos cuantos cubanos en orquesta. Sí, es verdad. Y ahora vamos para Homero Pérez, que es José Dolores. Hola, buenas tardes. Que se equivoca y mata a uno cuando tiene que matar. Se lo tenía merecido. Desde que empieza la obra se merece una puñalada, Leonardo de Gamboa. Bueno, sí, yo también quiero agradecer personalmente a Daniel, porque estuvimos el año 2016 trabajando en el Teatro Colón, el Don Giovanni, y él me comentó que querían representar Cecilia Valdés, y bueno, yo desde ese momento le dije que contara conmigo. Así que bueno, fue un largo proceso, pero ya estamos acá. Y sí, estoy muy agradecido también porque yo he vuelto a ser cubano. Yo me fui de Cuba en el año 1996, me fui a Chile, me radiqué allí y me nacionalicé chileno. Y yo perdí mucho contacto con los cubanos. Bueno, no con mis padres porque yo me los llevé a Chile y a mi hermano. Pero había perdido esa cubanidad que encontraba acá y acá he vuelto a hablar la jerga cubana. Lo estoy pasando tan bien acá. De hecho, yo un día fui a hablar a su camerino y le dije, mira, Homero, es que
Lo que no puede ser es que te traiga de Cuba y que hables en chileno. Y me dijo, no me doy cuenta. Le digo, pues mira, esta noche lo piensas en tu casa, pero tienes que hablar como cubano. Y ahí ya me empecé a vuelto contar con otra los vez. bailarines y cosas, ya no paré. No me van a reconocer cuando vaya a Chile. Bueno, pero eso, que estamos muy contentos. Esto es una zarzuela maravillosa, es muy linda. Yo la canté en Cuba hace muchos años atrás. Elio también la cantó. Y también Yusney la cantó. Así que, bueno, nada, decir que lo van a disfrutar. Sí, lo van a disfrutar mucho porque hay mucho baile, mucha gracia, mucha cosa de la cultura cubana, mucho baile, y eso va a ser muy lindo. Y quiero agradecer también a todos los técnicos el trabajo que hacen los maestros internos, que son realmente un equipo excelente y uno se siente muy bien. Eso tienen los grandes teatros. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo agradecer igualmente a Daniel y al teatro, porque esto significa para mí una tremenda oportunidad en mi carrera, por la juventud que tengo, bueno, tengo la juventud del personaje, y tengo un sentimiento muy encontrado con este personaje porque es, bueno, con esta zarzuela en general. El Solfa, que es el amigo de Leonardo, fue el primer personaje que yo representé a los 16 años. Ya llevo 10 años cantando, aunque tenga 25, así que para mí es volver a mis raíces. Igualmente vivo hace 5 años en Chile, donde también vivo Homero, desde los 20 años, así que es igual recordar, aunque un poco más recién, mi cultura, con esta gran familia que tenemos acá en el Teatro de la Zarzuela, porque gran parte del elenco, casi un 40%, son cubanos, de los bailarines, actores y bueno, y si no, caribeños y latinos, así que agradezco a todos por la tremenda oportunidad de conocerlos y de compartir con todos, y sé que será un tremendo exitazo la zarzuela. El esclavo. Sí, hola. Bueno, esta es mi segunda vez que ya estoy representando el papel del esclavo en la obra de Cecilia Baté. Es interesante, ¿no? Porque en Cuba solamente canté y ya luego ya no salí más a escena, pero yo no sabía que había una escena hablada entre Isabel y Pedro, que es el nombre del esclavo. Pero antes de la escena con Isabel, yo canto, yo estoy en el barracón, ¿no? La parte donde están los esclavos. Y ahí yo estoy cantando como que extraño a mi mujer, ¿no? Que se la llevaron lejos de mí, ¿no? Y luego en un momento es como que estoy como, quiero que ya en el cafetal no se sientan los latigazos hacia los negros, ¿no? Y entonces quiero como revelar a los otros, a que seamos libres, ¿no? Y luego de ese momento salgo como muy, como otra persona ante la presencia de Isabel. Es como que en el cafetal soy el más guapo, ¿no? El más valiente. Y luego con Isabel soy como el dócil. Como más que, te vale. Sí. Más te vale. Ese cambio es como wow. Y lo estaba comentando con el maestro. Estoy muy agradecido con mi maestro Carlos, que aparte de estamos ensayando siempre acá, ¿no? Pero luego fuera del ensayo siempre trata de tener contacto con los cantantes y con los actores, porque no solo de trabajar en escenario, ¿no? En el escenario, sino fuera del escenario, para a la hora de trabajar como que haya más conexión y no sea solamente ensayo, actuar y ya, pero hay más química en el ambiente y lo van a percibir desde el público, y eso es muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es el momento de las preguntas antes de ir a tomar un... Adelante. Arturo, por cábala. Yo se lo dejo. Sabéis que siempre le dejo a Arturo la primera pregunta porque me trae suerte. Así que sé bueno con la pregunta. A ver, para el maestro, has hablado un poco por encima del significado de la partitura, pero ¿hasta qué punto, o sea, cuáles son los mecanismos, los métodos que utiliza Roig para conseguir que esa aparente disparidad de elementos y de influencias se convierta en una unidad? Trabaja, por ejemplo, la modulación, supongo que será algo muy elemental y muy fundamental. Absolutamente. Efectivamente, muchas veces a través de las modulaciones, cuando la transición es suave, cuando la transición del personaje va encaminándose o bien hacia un punto de romanticismo o bien oscureciéndose hacia un punto de recordar los tiempos de esclavitud, etcétera, etcétera. Pero otro de los recursos muy evidente es la ruptura total, dramática, de cuando si uno está pensando y está con esa tranquilidad, pero tiene la sombra continua, no solo de Cecilia, sino
de su madre, de su abuela, de toda una generación, un poco representando toda esa lucha, ¿no?, racial. Entonces, de repente, eso se convierte en una cosa fantasmagórica, cuando de repente Cecilia está pensando solo en romanticismo, solo con Leonardo, pero de repente es una especie de asociado como a la santería casi, es una visión de repente de un personaje que va a ensombrecer a toda su raza. Entonces la música, de repente, el cambio es absolutamente dramático a través de la modulación, pero sobre todo hay un elemento que es clave en toda la obra que, como se podía suponer, para mí el elemento más difícil de manejar es el de la percusión, porque la percusión es la que te hace, en la mayoría de los casos, es la que tiene que sonar realmente dura, africana, asociado a la dureza, asociado a los esclavos, etcétera, etcétera, es la que tiene que sonar con ese sabor cuando se vuelve son cubano, es la que tiene que sonar clásica cuando se hacen los números más estándares, la que tiene que sonar absolutamente cubana cuando se canta el bolero que cantan los José Dolores. En fin, esa era un poco la llave, y sobre todo porque, claro, yo siempre digo la misma frase trabajando con orquestas y con percusionistas y demás, que no hay nada peor que alguien que no tiene swing o que no tiene feeling tratando de tenerlo. Eso es terrible, lo que hay que hacer es hacerlo de la manera más simple posible, pero eso aquí no nos servía. Aquí necesitábamos una llave para que esto verdaderamente suene latino, y entonces, bueno, esa llave creo que la hemos encontrado ya desde hacía tiempo y creo que está funcionando, ¿no? Pero desde luego la percusión, digamos que es uno de los elementos más importantes en estos cambios pero de color. Hay mucho fragmento melódico, muchísimo, romántico incluso. Sí, muchísimo. Bueno, hay un sitio, y hay influencias, que no hemos hablado mucho de estos, pero hay un sitio en que es en Hija del Amor, yo creo que hay un sitio que es realmente un calco del segundo tema del segundo de Rachmaninoff, ¿no?, de piano y orquesta, que lo va a reconocer todo el mundo, y además, curiosamente, lo inicia al piano, no es casualidad, ¿no? Está hecho a propósito. Está hecho a propósito, absolutamente. Yo pensaría, uno no sabe, pero la combinación de notas es demasiado exacta como para que no esté hecha a propósito, pero encima lo inicia al piano, con un acorde en forte por encima de los demás, con lo cual quedan pocas dudas, ¿no? Es uno de los momentos más románticos, y él lo asocia a ese concierto de Rachmaninoff, ¿no? En fin, hay un montón de referencias de lo que estábamos hablando antes. También, muchísimo. sordina, todo, Claro, el color de las sordinas, el color de los ataques. Yo insisto mucho al metal, cosa que siempre me preocupa mucho en las sonoridades. Tamizar y encontrar un buen sonido de orquesta cuando lo necesitamos en los momentos románticos. Les insisto mucho, por ejemplo, a los trompetas, que cuando llega esa música dramática, eso tiene que ser duro. No podemos esconder las aristas, porque están en la partitura y porque están en la obra y están en el peso de la historia, ¿no? Entonces, bueno, un poco en eso es lo que efectivamente es una de las llaves de la obra, sin duda. Claro. Perdón, yo quisiera decir una cosita sobre el maestro, que cantando con usted uno se siente abrazado, no sé, pero se siente que usted no solamente le gusta la música y admira la música, pero le gusta el cantante. Es muy difícil a veces cantar con maestros porque nos tratan como los instrumentos, y las voces, la verdad, no me quiero decir, somos músicos también, me considero música, pero la voz humana es un poco especial y hay que tratarnos, yo creo que un poquitico especial, y la verdad que me siento muy cómoda, muy acoplada, muy linda, acompañada cantando con usted, maestro, y es un sueño, la verdad. Un placer. Es que Oliver es famoso por saber respirar con los cantantes. Exacto. No, bueno, ¿puedo hacer otra preguntita? Solo Sí, venga. Pero es de situación. ¿Situación geográfica o situación...? No, humana. ¿Cuál? ¿Cecilia va a ser morena o rubia? Pero Cecilia es una mulata blanca. Más blanca, lo dice el texto. O sea que... Él que se ha criado con ella, y él es mulato, en cambio ella es mulata, pero blanca. Entonces esta joven tan agraciada y tan blanquita es así, y es tan perfecta. rubia. Lo que pasa es que tendrá pelo negro. Claro. Hay una cosa muy curiosa en Cuba, y ahora me vais a decir que no, pero yo lo he vivido y lo veo, y es que vosotros tenéis muchísimas, digamos, variantes de color. Muchísimas. De hecho, creo que es el único país donde en el pasaporte pone el color de piel.
no existe en otros sitios. O sea, que ellos realmente tienen lo del el mulato, prieto, el mulato, no sé qué, ¿o no? Sí, hay muchas mezclas. Muchas mezclas. Es una cuestión muy curiosa desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, claro. Que la gran diferencia de las colonias, digamos, que venían de España, las colonias sajonas, ¿no? Que la comunidad latina se mezclaba con la gente oriunda, ¿no? Mucho mestizaje. Lo que sí, las dos Cecilias puedo decir que están guapísimas. Y cuando salen en escena, aparte de cantar muy bien, de verdad es maravilloso. Pero están guapísimas porque son guapísimas. Porque son guapas. Bueno, también las contratamos por eso, no solo porque canten. Lo de la voz es lo de menos. Lo de la voz no, tenemos una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Primero, decir que creo que es un gran acierto traer Cecilia Valdés al Teatro de la Zarzuela, por lo tanto, Daniel, creo que sigues en tu línea, ¿no? de traer nuevas cosas al Teatro de la Zarzuela. Lo segundo, al igual que existe en el flamenco los palos de ida y vuelta, donde se incorporaron ritmos, donde iba el emigrante español y luego cuando volvía a España pues se cantaban unas colombianas, se cantaban unas guajiras, podríamos hacer la zarzuela de ida y vuelta, y ya no solamente la zarzuela cubana, ¿no? Sí, claro. Hay compositores de otros países donde también hicieron zarzuela, por ejemplo, en Perú, el Cóndor Pasa, que mucha gente lo asocia a Simón y Garfunkel, ¿no? Exactamente. Pues es una zarzuela. Es una zarzuela, ¿no? sí. Es una zarzuela, ¿no? Y luego también, por ejemplo, si nos fuéramos a Venezuela, yo nací en una ribera del Arauca Violador, pues pertenece también a una zarzuela, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto sería también... es un camino que hemos dado y hemos iniciado ahora, pero ya me gustaría a mí, porque creo que este viaje de vuelta hay que hacerlo con mucho. Claro, pues me parece sensacional. Y luego, al director escénico, de los diferentes finales que en esta obra a lo largo de la historia, ¿qué final vamos a tener en esta obra? ¿Cómo acaba la obra? La obra acaba como el libreto lo presenta, el libreto con el que nosotros estamos trabajando, que es el libreto de Cecilia Valdés. Y claro, hay un reto para un director de escena de hoy en día. Si hay una aparición de la Virgen del Cobre al final, ¿cómo se soluciona esto para un público que ya no va a la iglesia, que tiene una actitud muy cínica a la religión y todo? Entonces, para mí lo importante era darle un giro con mucho respeto a la cultura cubana. Y prefiero no descontarlo todavía. Es una pequeña sorpresa que nos la guardamos. Adelante. Bueno. Yo tengo una pregunta a ti, Daniel, y quería también al señor Wagner hacerle. A continuación, la tuya es muy rápida. Esta apuesta tuya, con 13 representaciones, el streaming, tanta posibilidad, ¿qué respuesta ha tenido el público? ¿Qué, hasta ahora? ¿De venta? De venta. Vamos extraordinariamente bien. No, ese es un miedo a un título desconocido, ¿no? No, extraordinariamente bien. Vamos, Rosa Martín, que es la jefa de taquilla, que todas las noches, cuando hay función, me manda un WhatsApp diciéndome la cantidad de gente que ha venido a la función, pero todas las mañanas pasa por mi despacho a contarme, porque para mí, yo soy como los empresarios antiguos, estoy siempre mirando la taquilla, y Rosa Martín siempre viene, y además siempre me ve mi cara de preocupación y siempre me dice, no, tranquilo, vamos muy bien. Realmente, yo creo que quizás es desconocido, pero es la novedad, ¿no? Porque además yo creo que también en España todos tenemos un gran cariño hacia Cuba y hacia la música cubana, ¿no? O sea que vamos muy bien. La pregunta para el señor Wagner es la siguiente. Viendo la escenografía me doy cuenta que hay unos ventiladores, quiere decirse que se ha trasladado el momento. ¿Se ha trasladado a qué instante? Es decir, a pre-Castro, post-Castro, y si hay una metáfora. A pre-Castro, eso clarísimo. Pre-Castro. ¿Y hay una metáfora? No, para mí lo importante es un drama tan universal, habla del amor, habla del engaño, habla del machismo, habla de esclavitud, y entonces yo pensé, yo quiero llevarlo a una época un poco más cercana al público de hoy. Porque lo que pasa a veces si uno hace obras con vestuario de la época, en este caso de 1830, puede parecer como un poco distanciado y lo vemos como una cosa del pasado que ya no tiene importancia hoy. Y yo creo que esta obra tiene una importancia increíble para un público de hoy y lo quería llevar a una época un poco más cercana a la nuestra.
pero siempre quedándonos en una Cuba que es antes de la revolución. Eso era muy importante Batista. también. De Batista, sí. Pero Batista no sale, o sea que no. Metáforas no existe. El paraíso pre... No, ningún comentario sobre esto. Nosotros nos hemos concentrado totalmente en la psicología de los personajes y las relaciones y lo que pasa entre los personajes de la obra y en la música y en el ambiente caribeño de Cuba. Yo creo que como verdaderamente es un grandísimo melodrama, no me parece que este melodrama podría tener una unión con una metáfora. ¿Sabes? Yo, de hecho, es una de las primeras cosas el día que le llamé, me daba miedo a mí. Yo no opino, o sí opino luego, pero cuando él me trajo la idea de cambiarlo y hacerlo mucho más próximo, me pareció muy bien. Pero en ningún momento quería hacer de esta obra una metáfora intelectual, porque creo que la obra no da eso. La obra da para disfrutar una música extraordinaria y una pasión que tienen todos los personajes, que eso justamente es una historia de amor. Claro, no vas a hacer una metáfora con la de Soto del Parral, no, por ejemplo. Por ejemplo, no. Adelante. Trataré de ser muy breve porque me entusiasma tanto este tema que estaría hablando, no lo voy a hacer. Bueno, primero alguien tiene que hacerlo. Daniel, en el periodismo a veces está más contento y más a gusto uniendo que diciendo gracias, enhorabuena, que es lo que deciste a ti. Gracias. Muy sinceramente. Creo que además hay que divulgar esto. Bueno, efectivamente va a ser un momento histórico para este teatro después de tantos años y gracias a ti. Muchas gracias. Y ahora tres micro preguntas. Aclarado ya el tema musical con esta pregunta y respuesta tan interesante, yo estoy seguro de que va a ser un gran éxito. Las experiencias anteriores en la zarzuela cubana, bueno, la Virgen Morena, que fue la primera que se vino a España en el año 34, tuvo 1800 representaciones. De María Laor no hablemos, yo estoy seguro de que va a ser un éxito. Pero esa me gusta mucho a mí, María. Maravilloso. Pero hay algo que me preocupa ligeramente y es si el texto y la declamación típica de Cuba se va a entender exactamente, y le preguntaría al señor Wagner, sea como ustedes dicen, se ha peinado algo del texto, se ha reducido, se ha simplificado, porque de pocas obras y de pocos autores tendremos con el maestro Roy hasta los testimonios de las cartas que le escribía comentando sus obras, y él pedía, sobre todo en su madurez, ya en la última carta suya, pedía sencillez. Por ejemplo, ese final decía que lo maten y que no hagan más para Fernalia. ¿Se ha simplificado algo el texto? El texto realmente es el texto original, pero lo he leído en mente para que lo íbamos a presentar a un público español. Entonces, si había palabras que eran muy cubanas, que no se iba a entender, en algunos lugares o la hemos quitado la frase o la hemos reemplazado por otra, y sobre todo si trata de temas, existe la novela, que es muy buena, que se la recomiendo a todos, y hay dos momentos en que hemos sacado un parágrafo de la novela para ayudarle al público a entender la obra. Pero simplemente ha sido para que el público pueda entender la obra sin tener que estar mirando en el programa y leer explicaciones académicas, que eso creo que no toca. El maestro Roy en sus cartas dejó dos cosas que lo horrorizaban. Una era que después de la muerte de Leonardo se le sacara en un túmulo y se lo llevara en hombros. No. Eso lo horroriza. Y otra cosa, por ejemplo, también, que se pusiera mucho énfasis en la marcha Habana, subiéndose el tenor a una silla, todo eso, Roy pedía simplificación. Simplificación. Lo es. Y para terminar... No nos olvidemos que él tiene una educación germana, con lo cual ya la austeridad tiene. Claro, si lo hace cubano, quizás es que le pone una bandera cubana a cada uno del espectador, pero él ya tiene una cosa germana. Y para terminar, una curiosidad a los barítonos. La romanza Dulce Quimera, que tanto entusiasma a todos los barítonos en España, ya en la madurez de Roy, porque la incluyó después en el año 58 y tal. Yo creo que es un símbolo muy bueno de la fusión musical que tiene, porque hay barítonos que lo interpretan de una manera completamente operística y otros que lo llevan a cantar un bolero. Y Roy en sus cartas también admitía las dos cosas. Me gustaría saber cómo lo interpretan ustedes. Bueno, hacemos una mezcla. Yo quiero hablar así, sin micrófono. Usamos los micros porque grabamos la rueda de prensa, no porque no se te oiga. Si no se te oyera, ya no te contrataría. Bueno.
está bien. No, mira, vamos a hablar así, porque con Eliomar, bueno, hemos convivido todo este tiempo, estamos compartiendo piso y todo, y bueno, ya nos conocíamos antes de venir para acá, cantamos una ópera juntos en el Teatro Municipal, hicimos Fausto, lo hacía Valentán, y yo Mefistófeles, y como buen Mefistófeles lo tengo ahí cortito. Así, está muy... Y bueno, estamos haciendo, gracias al trabajo que estamos haciendo con el maestro Oliver, de acercarnos mucho, acercar la voz nuestra a cada instrumento que hay en la orquesta. Y por ende, sí, hay momentos de lirismo, por supuesto, pero hay momentos donde hay mucho bolero, mucha nota lisa que termina en unos armónicos suaves. Bueno, ahí lo van a ver, pero claro, para todos los barítonos poder interpretar la Dulce Quimera es una maravilla, porque realmente es linda de cantar. Pero tratándose de Oliver y de Homero, verdaderamente la Dulce Quimera es más un bolero que una romanza operística. Así lo hace él, que realmente es espectacular como lo hace. Muchas gracias. Terminar diciendo que me alegro muchísimo, Enrique, de que hayas nombrado a un musicólogo cubano que tenemos la fortuna de tener en España y que no se nos vaya, del que hemos aprendido tanto todos los que amamos la música cubana, que es el maestro Alberto Joya, una joya de maestro. Que sepamos cuidarlo en España. ¿Alguna pregunta más? Aquí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero me uno a las felicitaciones, como decía Elizabeth, de traer Cuba a España y de organizar esta presentación rodeado de cañas de azúcar. Y no sé de quién habrá sido también la idea de traernos un medio huracán hoy en Madrid para crear más ambiente, ¿no? De los cubanos, de los cubanos. Quería solamente preguntar, tengo la intuición de que a diferencia de lo que suele ser habitual en muchas zarzuelas, en los que la historia va por delante de la música, a mí me da la sensación, me gustaría que el maestro me corrigiera si así no es, que en este caso lo prioritario es la música y combina con lo que decía Elizabeth también de esas voces que, como decía también un importante musicólogo, el más importante instrumento es la voz humana. Entonces quería que me aclarara un poco si efectivamente se coloca, no ya la historia, porque la historia existe, pero que lo prioritario en este caso es mover al público, y nunca mejor dicho, lo de mover a través de la música. Sí, de hecho hay una cosa que no hemos comentado, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que para mí tiene también de peculiar esta obra y de muy interesante. Muchas veces las oberturas es una sucesión de los temas más importantes de la obra, ¿no? O a veces es una obertura que simplemente utiliza temas que no volvemos a escuchar, pero que simplemente nos pone en un estado de ánimo. Es muy curioso que esta obertura, siendo una obertura además breve, te cuenta la historia ya entera antes de comenzar, te la cuenta con la música sin utilizar temas que vamos a escuchar después, salvo el tema de Cecilia Valdés, que es el que abre la obra, y termina una fanfarria, que yo siempre les digo, parece el Metro Goldwyn Mayer, cierra ese acto para luego empezar el primer baile en la cuna de Mercé. Pero digamos que de alguna manera me parece muy interesante ese hecho de que sin utilizar temáticamente cosas que van a suceder después nos cuenta la obra inmediatamente, porque lo primero que tenemos es la apertura grandiosa de un melodrama, ¿no? De contar una historia, ese sonido orquestal con el tema de Cecilia, pero que inmediatamente se vuelve una cosa absolutamente íntima, relacionada, apareciendo el color en una trompa, que es una cosa, y en los chelos, que es muy nostálgico, e inmediatamente aparece en la flauta en pianísimo, que es algo relacionado con cuando Cecilia pierde la cabeza después, al final de la obra, ¿no? Como siempre en los grandes compositores, lo tenemos en Lucia de Lammermoor, lo tenemos en Reis Progress de Stravinsky, bueno, un sinfín de ellas, la locura, les contaba un día en el ensayo musical, la locura se asocia siempre al sonido de la flauta y los extremos de la cuerda, es como que ya no está en este mundo, está allí, ¿no? En su cabeza ya no está con nosotros. Eso aparece ya en la obertura, todo ese drama. Aparece un tema tremendo en séptimas disminuidas, bueno, que aparecen los trombones, que es inmediatamente el impacto que Cecilia Valdés recibe cuando empieza a pensar lo que va a ser su futuro y lo que va a suceder, y cuando imagina a esa niña blanca que es Isabel Lincheta, ¿no? En fin, totalmente de acuerdo con eso, y que efectivamente aquí la música va guiando todo, va por delante, y además lo anticipa tanto que aparece ya desde la obertura. De hecho, mi manera de estudiar y de concebir esa obertura una vez que descubrí lo que había ahí, es haciéndome de alguna manera una imagen sonora de cómo contar la historia a través de esa obertura.